Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato que quieras. Historiadores y también investigadores del CONICET, hay un tema con la problemática de la docencia, porque hay muchos docentes que, en realidad, mucha gente que no quiere más estudiar docencia, porque, bueno, hay varias razones. Sí. Por eso hay historiadores y investigadores del CONICET que hacen hincapié en este tema, que hay menos interés de las nuevas generaciones en la docencia, principalmente estudiar lo que decíamos recién, ¿no? Para ser docentes el día de mañana. Y hay razones válidas desde el punto de vista de la tecnología. Exacto. También por la inteligencia artificial y, por supuesto, por los bajos salarios. Claro, sí, más allá del factor económico, que nosotros lo vemos creo que casi todo el año, que siempre pelean por un salario más digno, más allá de eso, lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, que dicen, ¿cómo hacemos nosotros ahora para poder hacer que los chicos nos presten atención y que podamos educar con esto si todo lo buscan vía internet? Sí, claro. Es preocupante, no sé qué va a pasar en un futuro cuando no tengamos docentes. Y aparte, es verdad que cualquier inteligencia artificial te puede enseñar hoy en día. Vos tocas un botón y hay hasta un profesor que te puede estar hablando, un profesor obviamente ficticio. Entonces también a mí me parece preocupante que ¿quién nos va a enseñar si nadie estudia? Muy preocupante. Docencia, ¿no? Estamos en vivo, ya estamos en vivo, así que estamos desarrollando el tema de esta temática que te queda de algo, la docencia. Estamos vamos a mostrar, porque hay, bueno, un nuevo auspiciante, tenemos muchas cosas para mostrar también, tenemos lo de línea directa, acá lo vamos a dar vuelta porque bueno, tenemos remeras de línea directa, estrenamos hoy, así que ya nos van a ver ustedes, que nos ven siempre puestas a las remeras. Gracias a las chicas de Rock Band Estampados, es indumentaria y accesorios, ahí tenemos. La pueden encontrar en Instagram, @rockband con B corta, 1.
Ahí está, mirá. Contacto 3412-133-794. Muy bien, Lari. Espectacular. Ya está, Espectacular. Me lanzo como modelo, chicos. Listo, Muy ya bien, está. muy Me bien. lanzo, me lanzo. Muy bien. Bueno, siguiendo con este tema, dicen que desde las instituciones educativas se preguntan cómo transmitir un universo de conocimiento cuando existe chat GPT. ChatGPT, sí. Sí. Así que, o sea, ¿cómo hacer, dicen desde la docencia, eso? ¿Cómo competir? Porque, digamos, Claro. hoy día vas te metes aquí en la inteligencia artificial y ya toda la información, todo el aprendizaje. Bueno, ahí hay una competencia entre la docencia que protesta también por este tema, ¿no? Claro, es Porque- complicado, pero no imposible. Me parece que hay Total. cosas que te dan el ir a la institución educativa, como por ejemplo generar vínculos también, o tener un pensamiento crítico, que eso Claro. me parece Sí. que no hay ningún chat GPT que te lo enseñe. Claro, Sí, la sí. inteligencia artificial te puede dar toda la información que vos quieras del mundo, porque literal. Sí. Pero no es lo mismo que tener un docente ahí que vos puedas charlar, que vos puedas hablar, tener una Escucharlo, conversación claro. y también tener compañeros, Sí. lo que Claro, decíamos, tener el vínculo. relaciones. Claro, Sí, sí, sí. total. Intercambiar conceptos. Sí. Escuchar otros Sí. diferentes. Sí, total. Por eso dice que las nuevas tecnologías y los nuevos saberes, le llaman los nuevos saberes, los dominan primero los chicos. Eso es lo que argumentan algunos docentes. Sí. Que en realidad dice que esta modalidad establece otro desafío para la docencia en las aulas. Claro. Claro. Sí, sí, Por sí. este tema, ¿no? Que los chicos van primero a la tecnología y es como que cuando llegan al aula... Ya es como que están ya, aburridos. claro, Sí, es y verdad. saben todo lo que le está diciendo el docente, pero Claro. no es tan así, es como decía vos, Lara, o sea, necesitas un docente Sí. en el aula que esté hablando. Además, no nos olvidemos que a veces nos quedan los contenidos por escuchar al docente, Claro, no solamente exacto. por la lectura. Aparte, lo explican de otra manera también, porque vos podés leer todo lo que te tire, toda la información, pero quizás no lo entendés de la manera Sí. que te lo explica el docente. Podés también. debatir, podés tener una Claro. conversación. Igual es verdad que hoy en día ChatGPT y bueno, todas las guías te dan muchas oportunidades. Y Ujú. para mí lo que muestra es que hay que adaptarse. Que Claro. los profes se van a tener que adaptar a esto. O sea, Sí. uno no puede luchar contra Claro. la corriente, ¿no? No. Ya es la realidad y es verdad que hoy los chicos hasta tienen toda la información Sí. en 2 segundos. Sí, Por sí. eso hay que buscar nuevas formas de las cuales enseñar, ¿no? Sí. Sí, antes recuerdo que eras más complejo porque tenías que ir a las bibliotecas, ¿viste? Claro. Pero bueno, eso también es importante porque vos estás en contacto ahí con toda la lectura de los Sí. libros, ¿viste? Y bueno, por ahí es más fácil googlear o ir a la Sí, eso es tecnología. verdad. Sí, ¿viste? pero las relaciones interpersonales, el contacto físico también cambia un montón. Es Obvio, sí. distinto. Sí. Sí. Te Igual hay que enseñan otras aprovechar cosas. justamente la facilidad que tenemos Claro. ahora. Sí. O sea, Sí. hoy tenemos obviamente hay que chequear, siempre eso también nos va a dar una forma de aprendizaje, del Sí. tema de chequear la información, Sí. una nueva Sí. habilidad que tenemos que aprender, Sí. pero hay que aprovechar que tenemos estas Sí, guías sí, de totalmente. inteligencia Sí, artificial. sí. Así que bueno, empezamos así de esta manera. Vamos a mostrar de nuevo Sí, obvio. las remeras. Acá, con la mía acá. Ahí va. Acá Tiqui, estamos. tiqui, 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 tiqui. Mostramos las remeras. Ahí vamos. Las estrenamos hoy. Bien Espectacular. estrenadas. Bien. Ahí estamos. Hoy que está medio fresquito Sí. Línea Justo directa. hoy, ¿viste? para la manga corta. Sí, realmente, bueno, le agradecemos a Sí, a Vanina la de gente. Rock Band. Sí. Sí, Muchas sí. gracias. Ya a partir de la semana que viene también vamos a tener el zócalo de ellas. Bien, bien. Sí. Bien, bueno, y también le damos la bienvenida a otros auspiciantes, Sí. por ejemplo, Espacio Mutuo Arquitectura, Proyecto y Ejecución, Remodelaciones, Regulaciones y Planos, entre otras actividades profesionales, Instagram @espaciomutuo.arq. Contacto 341-547-7937. Saludos a la arquitecta Camil Pizorno Lerma. Bien. Por otra parte, también le damos la bienvenida a Lena Terapias, terapeuta holística, sanación femenina, yoga, Instagram, @Leena con 2N, terapias, contacto 341-3448-280, como muy bien estamos allí exhibiendo, gracias a Agostina. Saludamos a Agostina también, que está Hola, con nosotros, Agostina. que opera controles y difunde todo. No se le pasa una, Agostina. No, ni Bien. full.
Bueno, y por último también de mi parte a Emanuel de la Iglesia, entrenamiento personalizado, nutricionista deportivo. Allí estamos viendo también planes alimenticios, suplementación deportiva, Instagram @de la Iglesia Fitness, Sí. FITNESS. Contacto 341-750-3551. Saludos. Sí, a bienvenido Emanuel. a los tres. Bien. Bienvenidos. Perfecto. Seguimos Bien, entonces seguimos difundiendo. Bien, ahora agradeciendo vamos. también. Exactamente. Bueno, ayer vamos a nombrar nuevamente, cumplió años Ivana de Sí. Reina Tours, la titular. Saludos, Nuevamente la Ivana. saludamos. Sí, Saludos. sí. Feliz cumple Ivana. Y bueno, ahora vamos a dónde? Allá. Quiero hablar con Sí. ella. ¿Vos Sí. crees? Vos sabés, te voy a tirar una fecha. Estoy libre a fin de año. Fin de Oh. año. Bien, Fin de perfecto. año. Justo vino. ¿Querés pasar fuera de Rosario? ¿Estás segura? Sí, obvio, obvio. Bien, perfecto. ¿Cómo te viene bien Villa Carlos Paz? Ay, me re gusta. Banco. Bien, perfecto. Tenemos salida el 29 de diciembre. Listo, pero no quiero ir sola. ¿No? Ah, Pará. me gustó. 2 por 600.000 pesos. listo. Pero Y qué te va. cuento, pará. 4 noches, media pensión, incluida la cena de fin de año. Ah, todo. Todo Me encantó. junto. Todo tenés. Listo. Me encantó, me encantó. ¿Te vas o no te vas? Yendo. Listo, vamos a pasar, que en este caso es el video del hotel, que es Pinamar del Lago, el hotel. Qué hermoso. Mirá. Perdón, Pinar, muy Pinar. bien. Pinar del Lago. Pinar del Lago. Exacto. Mirá qué bien, mirá qué bien. Mirá qué lindo. Hermoso. Qué hermoso. Me encanta. Qué hermoso lugar. No he ido nunca al hotel ese. Así que pero- ahí vas a Bien. pasar Ahora iremos. Muy bueno. fin de año. Fin de año. Bueno, ahí la estamos. saludamos entonces a Ivana. Volvemos a decir lo que es el Instagram, que es Viajes y Turismo Rosario con K al final. Y lo que es el contacto 341-5899-500. Y lo que es la página también, que es Reina Tours, bcortate.tour.ar. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí la pasando. estamos viendo. Exacto, sí, sí, Genial. sí. Reina Tours. ¿ves? Todos los viajes de acá a Todo. febrero. Sí, Todos Ya tienen. está. sí, sí. Resuelto. No, me parece que armo las valijas y también me voy yo, me parece. ¿Vos decís? Me Sí, ya me parece que- convencieron. sí. Me gustó, parece me que Me cambio el parece viaje. que- me Sí. parece, bueno. Bueno, Bueno, saludos a Ivana y feliz cumpleaños de nuevo. sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿algo más tenemos? No, Ya estamos está, ya Marce, todo. basta. Ya mostramos Ya todo. Mostramos las Siempre- remeras, Ya. mostramos la Cumplimos gorrita, con Tenemos todo acá. todo de esta gente que realmente Rock Band. Rock Band. Sí, sí, sí. Realmente gracias Todo. por esto. Hermosas las remeras. Hermosas, Muy hermosas. lindas las remeras, realmente muy bien Están confeccionadas. muy buenas. El estampe que le han hecho, todo Sí. excelente. Unas genias, Eternas. las son. chicas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, vamos a ver si le damos paso a las invitadas de hoy. Hoy vamos a tener vía Zoom. Bien. Va a estar con nosotros, no sé si ya están conectadas, si están en comunicación, María Rita de Nicolás Porteiro y Marcela Casco, ambas abogadas. Bueno, vamos a hablar sobre posesión y actos posesorios. Bien. Así que, bueno, como corresponde, ahí la estamos viendo, la saludamos formalmente, como corresponde. Muchas gracias por estar, un gusto saludarlas a ambas. Buenas. Un gusto, Buenas. igualmente. Gracias. Hola. Gracias por estar. Bueno, es un tema, estuvimos leyendo bastante sobre el particular, bueno, desde el ámbito jurídico, ¿en qué consiste esto de la posesión y los actos posesorios? ¿Quién quiere hablar primero? Bueno, yo voy a decir el concepto y después le doy el pase a Marcela. Bien, bien. Nosotros vamos exclusivamente a esto desde el estudio. La posesión es un elemento fundamental dentro de la usucapión. Dentro del proceso de usucapión, digamos, se basa en lo fáctico, Ajá. se basa en los hechos, y la posesión no es más que eso, es una cuestión fáctica. Es un hecho voluntario a través que se exterioriza mediante actos materiales en donde una persona se considera como dueño. Dicho así parece bastante técnico, pero digamos, es algo concreto. Una persona está en un lugar y lo cuida, lo mantiene, realiza actos de conservación, construye, digamos, es algo exteriorizado dentro de los fácticos, son actos materiales, lo que se llaman actos posesorios. Y eso, cumplido una serie de requisitos,
da lugar a la posibilidad de que la persona tenga su escritura luego de un plazo que en la mayoría de los casos es de 20 años. Ajá. Uh-huh. También es importante la faz subjetiva. La persona lo tiene que hacer reconociéndose como dueño. Uh-huh. No ir, por ejemplo, un locatario, alguien que alquila y que arregla, porque esa persona está reconociendo en otro el derecho de dominio, ¿no? Claro. Conocerse. Bien. Y en realidad, ¿cuál es la diferencia entre posesión y tenencia? Bien. Marcela, ¿querés hablar? Sí. Ahí, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan ahí. Hola, gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, ahí voy a responder tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la posesión y la tenencia? Uh-huh. La posesión se debe probar en cuanto una persona se relaciona con la cosa, sí, que donde pretende, en un acto sería judicial, jurídico, mediante un juicio de precisión adquisitiva, tiene que probar su relación con la cosa durante un tiempo determinado, ¿sí? Eso lo hace a través de, como decía bien mi compañera, mi colega, la doctora Migarrita, mediante actos materiales y para que estos actos materiales sean efectivos, se pueda probar en el Poder Judicial, tiene que haber una transformación del objeto, que sería la modificación, por ejemplo, las mejoras, la exclusión de terceros en el lugar y demás. Ajá. O sea, eso sería un acto posesorio, donde yo debo probar mi relación con la cosa, ¿sí? Mediante una medida judicial, en este caso el juicio de precisión adquisitiva, donde yo me constituyo como dueño, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, y la tenencia, el tener, yo puedo tener, por ejemplo, soy tenedor cuando yo estoy alquilando un inmueble, o soy tenedor cuando estoy constituyendo una prenda, un automóvil. Esa es la diferencia. Yo soy tenedor porque hay un titular registral. Entonces, para que ustedes entiendan, o la audiencia lo entienda, quiere decir que yo transitoriamente voy a ser dueño de la cosa, pero hay un titular registral. En la posesión no, yo tengo que probar que mi relación con la cosa me va a constituir como dueño mediante un periodo de tiempo y de estas pruebas, ¿sí?, de las que hablaba la doctora Migarrita. Bien. ¿Y se puede perder el derecho a la posesión? Se puede perder el derecho a la posesión cuando hay, mediante una medida judicial, por ejemplo, si yo estoy en un proceso de precisión adquisitiva, quiere decir donde yo me estoy constituyendo como dueño, ¿sí?, a pedido de parte, y hay un mejor derecho, quiere decir que hay un dueño que a mí, por ejemplo, me dice que yo el año pasado, si es en el 2025, quiere decir que en el 2024 el dueño viene y me dice y presenta una prueba de que yo me fui a un lugar, abandoné el lugar. Entonces, cuando yo dejo el lugar, por una cuestión, puede ser de un viaje o de vacaciones o por cuestiones de enfermedad que tengo que viajar a otra provincia y dejo el inmueble, ¿sí?, y pierdo, o sea, me voy por 2 años, entonces yo pierdo esa posesión. ¿Por qué? Porque la ley dice que yo tengo 1 año después de que me fui para reclamar nuevamente esa posesión que tenía. Ajá. Si me fui por razones laborales o por alguna cuestión personal. Ahí la única manera de perder esa posesión es cuando yo no explico o no hay explicaciones de por qué me ausenté de ese inmueble. Bien, ¿y cuáles pueden ser los ejemplos que pueden proporcionarnos sobre actos posesorios? Puede ser, yo por ahí leía el cultivo de un terreno, por ejemplo, ¿eso es válido? Sí. ¿Lo querés explicarme ahorita? Sí. Digamos, los actos posesorios que enumera el Código Civil y Comercial, Ajá, que es muy similar al Código Civil, porque bueno, tenemos una modificación muy importante, en realidad un nuevo código en el 2015, pero prácticamente se replican los artículos. Es una enumeración enunciativa, eso quiere decir que no se agota en lo que son ejemplos nada más lo que enumera el código. Ajá. De eso es la cultura, lo que se llama cultura o percepción de frutos. Ajá. Los pueden ser naturales, una huerta, pueden ser civiles. Los frutos civiles son los que se perciben de un alquiler.
o también frutos industriales que son el resultado de un determinado proceso. Esos tres tipos de percepción de frutos son un ejemplo de acto posesorio. También puede ser el deslinde de un inmueble, el cercado, la reparación, la construcción, pero reitero, no es, son simplemente ejemplos. Los actos posesorios son múltiples y va a depender de lo que la persona pruebe en el caso concreto en el expediente. Bien. Pero es muy abarcativo, no es algo que se agota en el artículo, son simplemente... Sí. Bien, sí. ¿Qué documentación se necesita para hacer valer la posesión? Bien, principalmente la prueba que traen los clientes es múltiple, porque no todos tienen lo mismo, pero lo más importante es que haya efectivamente 20 años, eso se exterioriza con la prueba. Lo más importante son los impuestos, el pago de los impuestos, no así de los servicios, porque los servicios los puede pagar un simple tenedor. Bien. El cable, la luz, lo puede pagar el notario, inclusive ponerlo a su nombre. El pago de los impuestos es determinante, tanto TGI, el agua para la provincia de Santa Fe es considerado un impuesto, y el impuesto inmobiliario, que el impuesto inmobiliario siempre va a estar a nombre del titular registral. No así el TGI, porque el TGI puede estar a nombre de una persona que tiene boleto, hace un trámite administrativo y puede tenerlo a su nombre, pero el impuesto inmobiliario del API, que es provincial, siempre está a nombre del titular registral. Después, otro documento fundamental es el plano de mensura. El plano de mensura ya lo puede hacer en el momento de encargar el trámite o lo puede tener antes. Es el plano del terreno, eso lo hace el agrimensor, no lo hacemos nosotros como abogados. Claro. Bien. Trabajamos con agrimensores de confianza, pero eso lo hace un agrimensor. Y el plano de mensura es especial para el proceso, se llama plano de mensura para usucapión. Ya con eso y testigos y demás se puede ir armando el legajo. Si hay facturas de materiales también sirve, libretas de los hijos de esa época que datan de un plazo largo, aproximadamente de 20 años, partida de nacimiento. La prueba es múltiple, pero lo más importante es el plano de mensura y los impuestos. Y digamos, ¿hay algo que pueda trabar esto en realidad de la documentación para llevar todo a cabo y todo adelante? ¿Hay algo que puede decir, no se puede hacer nada? Generalmente los requisitos nosotros los vemos de entrada. Si la acción no va a prosperar, directamente el caso conviene no tomarlo, porque los requisitos son requisitos preliminares. Si la persona tiene los de posesión y tiene impuestos y demás, y algunas otras pruebas accesorias que se incorporan, el proceso debería ser exitoso. Un obstáculo, que haya herederos y demás. Si hay un abandono de 20 años o más de parte de los herederos o del titular registral, debería prosperar, pero es un trámite largo, no es un trámite que es algo express, digamos, un trámite que lleva muchísimo trabajo y tiempo. Bien, y para escriturar a través de la posesión, ¿cuántos años se necesitan de posesión, no? Para escriturar se necesitan 20 años de posesión, ¿sí? Que debe ser efectiva de manera de permanencia ininterrumpida, para escriturar. Y otra de las cosas que quería aclarar, para que lo sepan, es que la posesión es transmisible, o sea, no hace falta que sea mediante escritura pública. Bien. Se pueden, lo que se puede transmitir, si tiene 20 años, 40 o 50, ¿sí? Se puede transmitir en un acto jurídico simple. Bien. Yo preguntaba anteriormente esto, si algo puede trabar, digamos, porque leíamos que con estas acciones posesorias se prohíben, por ejemplo, ustedes me dirán si es correcto esto, las construcciones en suelos poseídos. ¿Cómo se prohíben suelos poseídos? Claro, cuando ya hay un suelo que está ocupado por otro, se prohíbe una posesión, es lo que leímos. Por eso la pregunta también era por ahí, si realmente es correcto o no esto, ¿no? Y cuando se inicia un proceso judicial por prescripción adquisitiva, que tiene que tener 20 años de permanencia ininterrumpida, eso está dentro de los actos posesorios de lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque una persona no solamente que cercó, mantuvo, ¿sí? Y cuidó,
sino también realizó mejoras, que quiere decir edificaciones en ese inmueble. Claro. Quizás cuando fue a vivir ahí, el inmueble tenía 2 habitaciones, 2 o 3 habitaciones, entonces fue construyendo, ¿sí? Se fue ampliando su familia, entonces fue ampliando otro proyecto de construcción. Por eso los actos posesorios de lo que estamos hablando también tienen que ver con estas mejoras, ¿sí? De edificación que realiza una persona. Porque eso es lo que hace la relación con la cosa, o sea, esa relación de poder que tiene el poseedor con la cosa, que es de lo que habla el código en el artículo 1928, específicamente habla de estas pruebas de los actos, ¿sí? Claro. Bien, perfecto. Bien, ¿y en qué oportunidad, digamos, se puede llegar a perder el derecho de posesión de un terreno? Cuando el interesado de esa cosa, como le decía anteriormente, hace un abandono, entonces ahí lo pide, ¿sí? Pero no solamente, lo que queda aclarar, que no solamente una persona que tiene una permanencia ininterrumpida, digamos, porque a lo mejor su padre se encontraba en el lugar, son 20, 30 años, el padre falleció, entonces quedó el hijo, siguió realizando mejoras, edificando y quiere regularizar su situación, entonces no tiene otro medio, entonces se dirige al Poder Judicial, en este caso, bueno, nuestro estudio, en lo posible, o el estudio más cercano que conozca, ¿sí? Y quiere realizar, digamos, mediante un proceso judicial, obtener su escritura. Eso sería, en parte, digamos, lo que hace a una relación con la cosa de una manera de un tiempo. O sea, no se puede iniciar una prescripción adquisitiva cuando hace 15 años que tengo de posesión. Claro. Tiene que sí o sí cumplir con los 20 años. Claro. Eso es fundamental. Bien. Algo que se nos haya escapado preguntarle, que ustedes, conocedoras del tema, digamos, consideren que es muy importante mencionar. Es muy importante para mí, después le dejo la palabra a la otra María Rita. Para mí es muy importante que las personas primero sepan que pueden regularizar su situación, que pueden obtener su escritura, ¿sí? Claro. Porque es una herramienta por vía judicial. Hay mucha gente que, digamos, que está en un lugar o en una casa que se la prestaron o le dejaron mediante un escrito a cargo un campo o alguna propiedad que por ahí estaban ocupando y el dueño se tuvo que ir por razones personales y se quedó ahí, o alguien estaba alquilando una casa y de repente dejaron de cobrar el alquiler. Hay muchos casos. Entonces la persona se encuentra en una casa que no es dueño, ¿sí? No es titular registral, pero que la ley lo constituye un dueño por los 20 años que está permaneciendo o más en ese lugar. Entonces la gran duda de la gente es decir, bueno, yo estoy acá en este lugar, nadie vino a reclamarlo, pero yo estuve viviendo más de 20 años, edifiqué, cerqué, cuidé, y eso es una herramienta que la ley le da, digamos, o el Estado a las personas para que regularice su situación. Claro. Es algo que la gente por ahí desconoce, pero que es... Sí, es verdad, no es muy consciente. Que lo sepa y que pueda tener acceso, o sea, que es accesible, no es algo, digamos, que no se pueda alcanzar. Claro, no es importante que aclaren estos temas, porque realmente mucha gente, yo considero que mucha gente no debe estar al tanto, el 100% de este tema, pero no es sencillo, un tema que hay que comprenderlo, hay que leer sobre el mismo. En muchos casos tienen ustedes esto de gente que acude a ustedes como profesionales del derecho por esto de posesión y actos posesorios. Sí, tenemos muchos casos y hace 2 años que nos dedicamos exclusivamente a esto. No era algo exclusivo, pero realmente lo tomamos como algo prácticamente exclusivo dentro del estudio porque hay muy pocos abogados que lo realizan y hay muchos casos, sinceramente, de personas que quieren escriturar. Otra cosa que considero muy importante, que a veces las personas no lo saben, que los 20 años, o 30, o 40, o 50, no les dan el derecho. No es algo que ya está consolidado. Tienen que iniciar el expediente. Si no inician el expediente, pueden perder todo.
prácticamente. Una persona puede estar 40 años en un lugar cuidándolo, un heredero puede iniciar alguna acción y ahí ya se interrumpe su posesión, y ya no puede, y si no se defiende enseguida dentro de ese proceso, puede ser desalojada. Entonces eso es lo importante de tener conocimiento en este tipo, digamos, de ese derecho, porque le habilita la posibilidad de tener muchos años, pero no le da el derecho todavía. Claro, o sea, por lo que entendemos, o sea, entonces el poseedor no es, en realidad no es el dueño definitivo, no está asegurado, digamos, que sea el titular, digamos. No es asegurado, lo habilita a iniciar un expediente que lo tiene que iniciar con un abogado especializado para lograr la escritura cuando termine el proceso. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy explícitas. Gracias por estar con nosotros y por hablar sobre este tema. Y siempre, como decimos, cuando hablamos con profesionales, decimos que siempre nos digan temas de estas características, porque a nosotros primero que también aprendemos sobre, y conocemos y aprendemos, y además por supuesto la gente que nos escucha y nos ve, por cierto que las pueden estar consultando también a ustedes también por ese tema. Si son tan amables, si pueden dejar un número más allá de que figura lo de ustedes, la difusión, pero si pueden dejar un número de teléfono ahora que está la gente viendo y escuchando, ¿no? Marcela, deja el número. Bueno, 3476-371547. Estudios CPID y asociados. Bien. Aparecemos en la página de la web. Y el Instagram es estudiosjurídicocpid.org. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amables, y dejamos siempre la posibilidad y la puerta abierta para otro tema. Bueno. Gracias a ustedes. No, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, las doctoras María Rita de Nicolás Porteiro y Marcela Casco hablando sobre posesión y acciones o actos posesorios. Ahí muy interesante. Sí, allí está los números de teléfono. Exacto, todas las denominaciones. Perfecto. Bien. Bueno, sí, realmente, entonces no es, uno cree que es dueño de algo, pero esto es importante que lo aclararan, porque ser poseedor no te hace dueño. Exacto. Eso. Sí, total. Exacto. Sí, son temas que no se escuchan a menudo, pero está bueno saberlo. Bien, bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Seguimos, estamos muy atareados otra vez. Sí, Marce, nos estás haciendo hablar mucho. No me da un corte. Pero ahora va a hablar otra persona. Ahora va a hablar. Vamos a respirar 2 segundos. Vamos a respirar 2 segundos. Dale, 1 minuto y medio. Va a hablar Gabriel Rolón, que siempre lo tenemos presente. Siempre bienvenido. Siempre viene. Lo tenemos que invitar algún día, ya que lo ponemos siempre en su video. Sí. Enseguida vamos a conseguir el contacto. Por Zoom. Ahora viene, está en Rosario, Está en Rosario. ¿En serio? En noviembre. Ya la veo al área ahí afuera. Así que... Vení. Así que bueno, cuando lo disponga Agostina, vamos a escuchar lo que dice Gabriel Rolón. Cuando Víctor Frankl entró al campo de concentración, él llevó escondido un libro que estaba escribiendo. Lo escondió entre su ropa, digamos, sin pensar lo que le iba a pasar, porque claramente no se les iba a escapar a los nazis un libro escondido debajo de la camisa, porque te iban a desnudar, porque te iban a cortar el pelo, porque te iban a torturar, porque te iban a dar un traje a rayas, pero él entró con un libro y tuvo, creo yo, la grandeza de espíritu y la grandeza psicológica de salir de allí con otro libro. Digo, porque él salió de ahí y escribió el hombre en busca de sentido, y escribió ese libro maravilloso que da cuenta de algo aterrador, que da cuenta de la crueldad a la que es capaz de llegar un ser humano. Pertenecemos a una especie que tiene la capacidad de una crueldad inexistente en otras especies. Ninguna otra especie es cruel consigo misma porque sí, ni siquiera con las demás. Ningún león juega con la cebra que ha capturado solo para verla sufrir. No, la matan cuanto puede, listo, tiene que alimentarse, es parte de su naturaleza. Nosotros sí somos capaces de hacer sufrir a alguien solo por hacerlo sufrir. La especie humana ha inventado los campos de concentración, la tortura, la desigualdad, ha inventado la injusticia social. Es decir, somos una especie muy complicada. Entonces yo creo que ser una buena persona es resistir a la especie a la que pertenecemos. Es pararnos para decir no nos gustan las reglas de esta especie.
Bueno, en este programa, después de escucharlo atentamente a Rolón, no solamente decimos, sino también mostramos. Aquí está el libro del cual hablaba recién Rolón. Víctor Frankl es neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco. Sobrevivió, como decía, ahí un poco a los campos de concentración nazis desde 1942 hasta 1945. Salió airoso. Él cuando ingresó enseguida dijo que iba a salir. Se tuvo mucha fe, mucha confianza, mucho espíritu para salir de esa situación compleja que estuvo mucho tiempo. Y bueno, lo que después dice Rolón, esto de la especie humana, es tan cruel consigo misma también. Es tremendo, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Sí, que somos capaces de hacer sufrir, sin importarnos nada. Literal. Sí. Y está bueno poder rechazar eso, como dice Rolón, justamente decir, no acepto esto, no quiero. Y está ser buena persona implica persona. Justamente eso. Decirle, no, ¿por qué tengo que hacer sufrir al otro? Sí puedo evitarlo. Literal. Pasa mucho hoy en día, especialmente en Argentina. Sí. Él dice, soy el que quiero ser, se pregunta Rolón en un momento. Bueno, no sé si lo escuchamos aparte, pero él dice, soy el que quiero ser. Realmente me puse a pensar en algún momento si soy ese. O sea, realmente cuando él habla de la crueldad del ser humano, es cierto, a veces hacemos maldades, ¿viste? Y siempre tenemos que hablar... Que hacemos maldades por odio. Claro. La ira te lleva totalmente. Claro. Sí, realmente. Pero ninguna otra especie hace o sufre tanto o causa tanto sufrimiento a su misma especie. Es una locura. Y a veces sorprenden cómo nadie realmente se pone a pensar el odio y el sufrimiento que pueden llegar a hacer a las otras personas. Porque a veces... ponemos discursos en nuestra boca y hablamos y justificamos odio, completamente odio, la definición de odio. Entonces hay que pararnos y sentarnos o lo que sea a pensar, decir, esto es un discurso de odio, esto que nos lleva, esto con cualquier cosa, ¿no? Claro. Nosotros somos capaces de hacer sufrir, dice. Sí. Justificamos lo injustificable a veces. Por eso. Nos dejamos llevar justamente por toda la bronca que cargamos y decimos, bueno, no me importa, porque llega un momento en el que no te importa. Si haces sufrir es porque no te importa. Claro. Realmente. Por eso hay que pensar realmente hay que pensar. Qué estamos opinando, qué estamos pensando, qué estamos siguiendo. Sí. Lo que decía, Rolón sobre Frankl. Por ejemplo, Frank fue el que creó la logoterapia. La logoterapia precisamente se centra en esto, lo que dice el libro, ¿no? En busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Lo que dice Frank en el libro, más allá de que cuenta en las primeras páginas todo lo que vivió, lo que padeció en los campos de concentración nazi, también habla de esto. Él creó la logoterapia, dice que se centra en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte de las personas. Claro. Frank se pregunta qué espera la vida de nosotros y no al revés, qué esperamos nosotros de la vida. Creo que eso es importante. Nosotros tenemos que dar y la vida tiene que esperar de nosotros. Claro, no al revés como solemos pensar. Exacto. Claro, muy bueno. Y a veces cuestionamos la vida, que la vida esto, que la vida que nosotros no hacemos nada. Es verdad. Nos quedamos ahí pacíficos ante los hechos. Así que es importante. Y una búsqueda individual también, porque no hay un sentido de la vida y uno único, ¿no? Algo como él lo pudo encontrar en todo su camino que expresa en el libro. Bien. Vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos de tema? Sí, vamos primero que el consejo tenemos una buena temática ahora. Como siempre lo hace el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, auspiciando una de nuestras tantas temáticas que tenemos para compartir con ustedes. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Bueno, genial. Después del auspicio del consejo, vamos a hablar de algo que un poco siempre hablamos, el tema de aprender de nuestros errores. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos equivocamos? Tenemos un gráfico para ver, acá está clarísimo.
Para la neurociencia, cuando el cerebro se da cuenta de un error, comienza a recoger información valiosa para corregir el rumbo, cambiar de estrategia y probar nuevas soluciones. Ahí podemos ver cómo cuando la liñita, podríamos decir la violeta, Sí. cuando reconocemos el error, que es el punto más bajo, aprendemos de una forma espectacular. Es Claro. lo mejor que podemos hacer. Entonces, cuando una persona se da cuenta de que se ha equivocado, el cerebro registra una señal específica y fuerte que ayuda a aprender del error. Bien, qué importante Qué es aprender a importante. equivocarse Sí. para poder crecer Sí, incluso. Sí. Y lo tomamos acá a veces como algo fatal, algo Claro. una señal de debilidad, Sí. el error, la equivocación. Durante muchos años nos dijeron eso, nos Sí. dijeron, fuimos creciendo con eso, no te No- vayas a equivocar. No podés tener errores, claro. Sí. Y hoy estamos pagando las consecuencias, porque cuando, siempre hablamos en plural porque formamos parte de esta sociedad, Sí. entonces hablamos en plural. A veces cuando nos equivocamos en algo, y nos pasa a la mayoría o a todos, esto de, pero ¿cómo me voy a equivocar? El error que cometí. Claro. Siempre está esa queja Creo de que decir, lo hacemos más grande de lo que parece Sí, incluso. Ujú. Porque quizás fue algo muy pequeño y sin embargo uno se pone a pensar y dice, no puede ser que me haya pasado esto a mí, si lo venía planificando Sí. o venía con un proceso muy largo, ¿cómo puede ser que esto me haya salido mal? Es Sí. tremendo. Claro, Sí, el tema sí, es que sí. la sociedad también demoniza mucho a fracasar. Sí. Como que si Claro. fracasas, sí, sos lo peor de esta sociedad. Claro. Obviamente en una sociedad de consumo y Sí. de productividad, y bueno, va a pasar esto. Pero está bueno poner en conciencia los errores y los fracasos y justamente poder aprender de ellos, como vemos acá en el gráfico. seguro. Claro, poder convertirlos en algo Convertirlos. positivo. Sí, Claro. sí, sí, Claro. sí, sí. Pero Dicen lo que- importante es reconocerlos para poder convertirlos. Exacto. Eso es lo que- Primero lo que reconocerlos. menciona. Exacto. Ese es el Exactamente. tema también. Reconocer Porque... como reconocemos una emoción, por ejemplo. Claro. Reconocer también el error, sí. Y sí. también nos cuesta reconocer que Sí. a veces nos cuesta reconocer el error. Ujú, Y sí. Hay una frase que está espectacular, que es: el error no es un final, sino un comienzo. Literal. Es cierto. Es Sí. importante, eso Sí, es sí, una sí. frase interesante, Es porque cierto. vos ahí es cuando empezás a rever, a repensarte, a decir, bueno, a ver cómo puedo hacer para no equivocarme más. Claro, sí. Eh, Poder ver la otra perspectiva. Sí. No tampoco darse y decir, no puedo haberme equivocado, sino, bueno, sí, me equivoqué, está bien, puedo hacerlo Claro. de otra manera, Y quizás. se puede hacer siempre mejor. Seguro, Tomar el error sí. y no como algo que está re mal y como Sí, que sí, ya sí. está, es el fin del mundo, ¿no? Sí. Claro, exacto. Aparte aprendemos con los errores y con las Siempre, equivocaciones, literal. con los Crecemos. yerros. Lo vemos ahí Crecemos en sobre todo. el gráfico. Claro, Sí, sí, sí. crecemos. Sí, sí, Claro, sí, nos aprender a hace- equivocarse es crecer, es es crecer. desarrollarse. Sí, Claro. Porque aprendemos de todo eso y decir, bueno, esto, si lo cometo de nuevo, bueno, una vez más, sí, pero claro. después voy a intentar no cometerlo más ese error. claro. Sí, sí, Entonces, sí. corregirme, de eso se trata. Sí, 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 De sí. corregirme permanentemente. No para ser perfeccionista, No. porque tampoco el otro extremo. Sí, para la excelencia, para decir, Para bueno. mejorar uno mismo también. sí. Que eso es Sí, la sí, realidad. También está bueno que se eduque esto en la misma publicación que sacamos el gráfico, dice que diversos estudios indican que algunos países promueven una cultura del error como recurso. Por ejemplo, en Finlandia dice que enseñan la experimentación, la retroalimentación y la autonomía. Está buenísimo eso. Sí. Justo que hablábamos del principio. Sí. Exacto, cómo se conecta. Sí, Ah, sí. ¿viste? Todo, Todo, se todo. relaciona, ¿eh? Que esto En no te lo este enseña programa. la IA, ¿no? No, Esto es eso, una ¿ves? inteligencia artificial. Es algo más Eh, cultural. exacto. Sí, Por eso ahí está bueno, Sí. como decíamos, repensar un poco la educación y decir, bueno, está bueno que nos eduquen para aprender a fallar. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Hoy dicen que cada persona cuando se equivoca dice que vive una experiencia o un error como una condena personal. Ay, Parece que sí. fuera una condena. Si te Claro, equivoqué, qué horror. No, chao. Claro. Pero claro. realmente. Pero hay muchas personas que no aceptan el error. O sea, no puede ser que yo me haya equivocado. Es la frase que se Sí, escucha. sí, no sí, puede sí, ser. sí, sí. Con todo lo que podemos aprender. Claro, por eso qué importante son las instituciones académicas, que vayan diciendo y concientizando a los alumnos, a los más chicos, a los de la escuela primaria, por ejemplo, porque después en los trabajos te hacen saber cuando te equivocás y te retan, hasta te Y retan. ahí te frustrás Sí. y no funcionás, Sí, que sí. es lo peor. Sí, pasa eso. En, sí. en las empresas, viste, te equivocás y parece que, no sé... Se te cae el mundo. Claro, que además a veces tenés miedo porque si me equivoco me echan, capaz, o me Claro. suspenden. Sí, o el mismo reto de lo que es el jefe te hace, lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer bien. Y quizás el pensar, lo tengo que hacer bien, está mal también. Claro. Porque claro. te hace hacerlo mal.
Claro, justamente también decía que en Alemania las empresas más estructuradas adoptan procedimientos formales de learning from errors, que básicamente es aprender de los errores, que analizan los fallos y los transforman en herramientas de mejora continua. O sea, literalmente las empresas en otros países aplican fallar y aprender. Bien, eso es algo que no pasa acá. No, acá no pasa. Y bueno, el tema de la educación también te lo enseña. Ir a una institución educativa te enseña también a decir, bueno, a ver, vas a aprender de tu error. Claro. No quedarte ahí. Es real. Claro. Pero ustedes fíjense esto, qué notorio, qué notable que es esto de cuando a veces hablan de países con mentes, o sea, personas con mentes subdesarrolladas y desarrolladas. Me parece que a nosotros nos falta mucho desarrollar todavía una mentalidad más abierta, no cerrada como la tenemos en muchos aspectos de la vida. Entonces, me parece que hay que ver también, yo recuerdo cuando estuve afuera en Europa, cuando volví, yo dije, bueno, yo traje un proyecto y yo lo traje del primer mundo. Entonces acá les costaba aceptar y ver eso que yo lo había traído de otro lado, que era un país donde funciona todo, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿cómo implementarlo? Entonces, porque creo que lo primero que se piensa es ¿cómo vamos a implementar esto? Como si fuera algo fuera de la realidad. Parece que le tenemos miedo al avance, ¿no? Exacto. A aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a fallar. Claro. Lo primero. No implementamos cosas nuevas, ¿por qué? Porque vamos a decir, no, esto va a fracasar. No, me voy a equivocar. Y le tenemos miedo al fracaso. Sí, le tenemos miedo al fracaso. Todo conectado. Miedo al fracaso, miedo a la frustración. Todo eso nos genera desánimo, nos genera bajos estados de ánimo, malos estados de ánimo. Todo cómo contribuye o cómo invita a la recuperación y decir, bueno, yo tengo que, como hizo Frank, ¿no? Que decíamos recién, yo tengo que salir de esta, si yo bien, peor que eso, ¿qué puede ser? Un pensamiento positivo, claro. Entonces, es increíble la positividad. Claro. Nosotros por una cosita así chiquita ya decimos, bueno, ya está, listo. Claro, por eso nos hace falta mucho más entrenamiento mental, me parece, ¿no? Más desarrollo, más entrenamiento. Totalmente. Hay que estar entrenados mentalmente también, no solamente en la salud física, sino también esto de la mentalidad, decir, bueno, a ver, tener un pensamiento mucho más coherente, un pensamiento reflexivo, algo que me invite o que me diga, bueno, mira, tenés que cambiar esto, no importa que te equivoques, pero bueno, eso lleva un tiempo, no es de un día para el otro, ni de un mes para el otro. Y lo que nos cuesta los cambios también, siempre quedarnos en la zona de confort es mucho mejor que decir, bueno, no, capaz que hago esto y no, sale mal. Siempre lo que pensamos es que va a salir mal o no va a salir. Justamente es lo que venimos hablando del miedo a fallar, de que no aprendemos del error porque le tenemos miedo al error. Entonces nunca vamos a poder salir de la zona de confort, a implementar cosas nuevas. Sí. Mira, digo esto y ya pasamos a otro tema, porque yo cuando estuve en Italia, por ejemplo, me mostraron que los taxis, por ejemplo, no circulan en un sector de Italia, ¿no? No sé si funciona en toda Italia, porque no estuve en toda Italia, estuve en la parte del norte, no fui al sur, estuve en el norte, y me decían que los taxistas, por ejemplo, no circulan como lo hacen en muchas ciudades, ¿no? Donde van circulando en busca de un pasajero. Directamente tienen sus paradas, como hay aquí también en Rosario, en la Argentina hay paradas, pero ahí ya todos paran, todos tienen. Entonces, ¿qué pasa? El usuario de un taxi va al lugar, sabe las paradas donde están ubicadas. Es como un colectivo, pero claro. Entonces, a mí me costó muchísimo hacerle entender acá en Rosario la idea que yo traía de allá. Claro. Y hasta hace poco salió, publicado en La Capital, que presentaron una idea en el Consejo Municipal al respecto. O sea, de que ahora se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque consumen combustible. Al circular todo el día por la ciudad, consumís combustible. El consumo del neumático, o sea, el desgaste de los neumáticos. Claro. Eso allá lo ven, lo piensan. Dicen, no, porque cómo estar circulando un vehículo tantas horas. Y la contaminación también. La contaminación. Bueno, estudiaron todo antes de... Bueno. Acá son ellos, los taxistas, quienes van a buscar a los pasajeros. Y debería ser al revés. Al revés, que el pasajero o el usuario busque... Sepa dónde están las paradas. Exacto. Yo tengo la información de una gran parte de la ciudad. Yo estoy en el centro, por ejemplo, microcentro, sé dónde está una parada, hasta la otra, voy a dirigirme ahí. Directamente yo busco al taxista, no el taxista me busca a mí. Bueno, me costó, sinceramente, en el Consejo Municipal de Rosario, me costó muchísimo hacerles entender que yo venía del primer mundo y que esa idea la traía de allá. No lo vieron viable. Realmente lo primero que me plantearon fue la inseguridad. Claro. ¿Por qué? Porque están los taxistas pero parados. Hoy cambió un poco todo. Hoy cambió un poco, está un poco mejor, pero en ese momento me decían, no, porque van a robar al último taxista que se quede solo. O sea,
Siempre alguna excusa. Igual, también te pueden robar, te puede pasar moviéndote en la ciudad. O sea, te pueden robar de cualquier forma. Exacto. Que justo agarrar un pasajero no era pasajero, ¿viste? Pero bueno, mentes cerradas. Claro, ahí está. Como decíamos recién, mentes cerradas. Porque le tienen miedo al fracaso. Sí. Todo unido. Siempre excusa, ¿viste? Una excusa para sí. sacar... Sí. Hay muchos miedos igual. Sí. Hay muchos miedos en general. También hay otro miedo, ¿no? Que íbamos a hablar. Sí. Por eso hoy estamos con los miedos. Con todos los miedos. Tenemos, claro, bueno, ya hay como otra temática que tenemos es el tema ergofobia. Otro miedo. Ergofobia. ¿Qué es? Que es el temor irracional al trabajo o al entorno laboral cuando el simple hecho de ir a una oficina provoca miedo o angustia excesiva. El miedo a la pala. Por Dios. Eso, la ergofobia es calificada como una fobia específica y va más allá de una simple pereza o rechazo puntual al trabajo. Es una fobia, es algo que, mucho más allá. Claro. Lo que pasa es que te angustia ir al trabajo, no podés estar, te ponen mal. Y eso ya pasa un montón. Ser una fobia. Sí, puede causar malestar grave en el cuerpo, todo. Puede surgir por experiencias negativas, por exceso de estrés, ambientes laborales tóxicos, traumas. Esos trabajos donde te cargan mucho también de muchas cosas, o sea, tenés que ir y hacer 3, 4, 5 cosas a la vez. Explotás. Llega un momento en el que te sentís exhausto. La fobia dicen que es un miedo infundado. Exacto. Porque, por ejemplo, vos te haces la cabeza, por ejemplo, yo por aquella esquina no quiero pasar porque sé que me van a robar, o pienso que me van a robar. Entonces es un miedo infundado. Claro. Vos tenés miedo y si no sabés si te van a robar. Te pueden robar y te puede pasar, Claro. Pero... Sí, no tiene justificación. A mí me pasa, yo ya saben que le tengo mucho miedo a los aviones. Ahí está. Pero yo ya sé que no me va a pasar nada, pero al mismo tiempo le tengo miedo. No es racional mi una miedo, fobia. ¿no? Así que eso es la definición de una fobia. Sí. Dice que la ergofobia es superable, pero requiere un enfoque profesional con terapia psicológica, técnicas de relajación que son muy buenas. Las técnicas de relajación dice que te saca eso, te quita ese temor que tenés, pero todo se centra mucho en el trabajo. ¿Cómo haces para tener ergofobia y tener que ir a trabajar? Porque debe costar muchísimo tener esa fobia. Con todo el ambiente, el entorno, que viste que... Las cosas que tenés que hacer, el angustiarte, el estar mal. Hay gente que va al trabajo, se siente mal y se va, entonces empezás a decir, ¿qué le pasa a esa persona? Es preocupante. Sí, lo pueden sufrir en serio. Sí. El tema de la fobia dice que es irracional y persistente hacia objetos, animales, situaciones o actividades específicas. Es algo que te ocurre, que es un trastorno de ansiedad, dicen los especialistas. Exactamente. Un trastorno de ansiedad, dice. Que en realidad que se caracteriza por un miedo intenso. Miedo intenso, la fobia. Sí. Pero qué feo, porque es verdad que esto generalmente te viene de traumas, de experiencias feas que uno pasó capaz en el trabajo, entonces es difícil superar. Es superable, pero es difícil. Sí. Realmente, como comentamos todos los temas nosotros, nosotros hablamos de todo. Una barbaridad. ¿De qué no hablamos? Cómo compartimos todo, realmente. Todo. Y por supuesto esperamos las opiniones, los mensajes que pueden enviarnos. Tenemos las redes sociales, tenemos todo. Línea directa. @lineadirecta.tv1. Ahí pueden... En todos, Instagram, YouTube, TikTok, todos lados. Como acá, como en la remera. Como la remera, mostramos la remera, Línea Directa, debuta hoy. Bien. Ya nos van a ver con las remeras. Bueno, ¿qué les parece si en los últimos minutos pasamos a las frases? Dale. Las frases de célebres. Dale. Sí. Vamos con las frases que tenemos preparadas para ustedes. Los que recién nos miran, nosotros siempre difundimos frases de gente, por ejemplo, como Borges, como Sábato, como, todo Saramago. Bueno, la primera frase es precisamente José Saramago: el mundo se está convirtiendo en una caverna igual que la de Platón, todos mirando imágenes y creyendo que son realidad. Literal, cierto. Escritor portugués. Imágenes en pantallitas chiquititas. Los reels, ¿viste? Sí. La tele también. Que no, pero generalmente usamos más el celular. Sí, obvio. Sí. Bueno, vamos con la segunda. Sí. No te dejes llevar por las emociones. Elige lo que es correcto
no lo que te hace sentir bien. No, sí, justo está cortado. Epícteto. Epícteto, filósofo griego de la escuela estoica. Bueno, ahí sí, no te dejes llevar por las emociones, elige lo que es correcto, no lo que te hace sentir bien. Claro, lo que está bien, no lo que te hace una emoción. Bien. Vamos con la tercera, Lara, ¿querés vos? Dale, voy. ¿Te parece? Es de René Descartes. La lectura de los buenos libros es como una conversación con las mentes más brillantes de los siglos pasados. Muy bueno. Completamente. Me encanta. Qué bueno, una lectura, una buena lectura de un buen libro. Qué lindo, qué lindo que es. El de Víctor está muy bueno, yo lo recomiendo también. Sí. El de El hombre en busca de sentido. Es muy bueno. Bueno, filósofo, matemático y físico francés. Descartes. Fue el que dijo, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. El tipazo. Así Nos dejó mucho. Primero piensa para discutir. Vamos con la última. Dice, no te preocupes por el fracaso. Ahí está justamente lo que veníamos hablando recién. Todo conectado. No te preocupes por el fracaso, preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando no lo intentas. Total. Charles Bukowski, que es escritor de relatos, novelista y poeta alemán. Lo que veníamos hablando. Lo peor es no intentarlo. Literal. Sí. Es lo peor que te puede pasar. Sí. A veces, yo tenía un jefe hace muchos años que decía, usted haga. Si después se equivoca, bueno, no hay problema, pero usted haga. Claro. Qué importante eso. Sí, porque si te quedás pensando que te es va el peor a fracaso. mal, El peor fracaso. Sí. Así que nosotros acá en Línea Directa siempre hacemos. ¿Cómo sale después? Siempre hacemos. Lo siento. Estamos acá todo el día. Ustedes dirán cómo sale. Bueno, y nos quedó la palabra, que es la palabra, el término que siempre tenemos y traemos para ustedes, que es vacua o vacuo, vacío, falto de contenido. Falto de contenido, muy bien. Mira, así que, hay mucha gente vacua de acá. Sí. Por ejemplo, algunos dirigentes políticos, algunos, no todos, no podemos poner todo en la misma bolsa. No, tampoco podemos nombrar porque estaría para nombrar. Claro. Por ejemplo, podemos decir, nos ilusionó con promesas vacuas. ¡Qué tool! Me gustó eso. Me encantó. ¿Qué te parece? Muy bueno. Con nada de contenido. Lo voy a poner en un examen y ahí me aprueban. Claro. Me encanta. Bueno, cerramos. ¿Ya ¿Qué les estamos? parece? Sí, ¿Ya estamos? Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Isela. Hoy nos la saludamos a Isela. ¿Viste? Después cuando salga un emoji en tu cara, Marce. Sí. Censurado. Isela, que está sacando fotos de hace 2 horas más o menos. Una grande. Isela, gracias, Isela. Gracias, Agostina, por la participación también, estar ahí con nosotros en Línea Directa. Gracias a ustedes dos, a Lara Pidal a mi izquierda y a Jacqueline Celis a la derecha. Hoy Muchas tenemos gracias, acá. chicas. Sí, hoy lo tenemos acá, lo podemos controlar. Me tienen encerrado, acorralado me tienen. Bueno, gracias, muy amables. Gracias, Marce.